definitivamente. Dice Levítico capítulo 7, hoy vamos a ver la última parte de Levítico capítulo 7, donde vamos a aprender acerca, hemos estado hablando precisamente de las ofrendas, del sacrificio de los sacrificios de comunión. Dentro de los sacrificios de comunión vimos la semana pasada la acción de gracia, y vimos la ofrenda de acción de gracia, la ofrenda del voto y la ofrenda voluntaria, valga la redundancia. Entonces, eso vimos en Levítico capítulo 7, versículo 15. Y nomás voy a resolver un poquito unos minutos. Vimos también acerca de la sangre, porque no debían de comer sangre, y el que comiera sangre precisamente pues iba a sufrir, ¿verdad?, la retención de parte de Dios. Vimos por qué no comían sangre, y vimos que no era porque la vida está en la sangre, sino era porque la sangre, según Levítico, nos adelantamos un poquito más, según Levítico dice que la sangre ha sido dada por Dios para redimir el alma, ¿verdad? Y hablamos y vimos algunos temas, que si la morcilla, que si la fritada y todo eso, ¿verdad? Entonces ya vimos que se aplica o no aplica. Vamos a ver Levítico capítulo 7, versículo 15, dice: la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerán el día que fuera ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Muy bien, esta carne, este sacrificio que se va, es una ofrenda que se da por acción de gracias. Pero esa ofrenda que se trae, o sea, ya se presentaron todos los holocaustos, ya se presentaron todos los sacrificios para propiciar el pecado del pueblo de Israel. Pero ahora esta ofrenda que se trae es una ofrenda de acción de gracia. Pero esta ofrenda se la deben de comer en ese mismo día, ¿sí? No pueden dejar nada para la ofrenda voluntaria. Será comida en el día que ofreciere su sacrificio, 1. Y lo que debe quedar lo comerán al día siguiente, 2. Entonces aquí vimos que no nada más da un día, sino que da 2 días. ¿Por qué? Bueno, vimos por qué. Porque el contexto es de que ellos tienen que traer precisamente gente, invitar a los pobres, sobra al tercer día. Vamos a ver Levítico 17, hasta el tercer día: el que le ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Entonces ya viene esta persona, trae una ofrenda, él viene con una buena intención, dijimos, viene, trae su ofrenda, pero le queda mucha comida, es demasiada la comida. Ellos deben de comer el primero, ya vimos, por acción de gracias, 2 días para el que hace un voto o por una ofrenda voluntaria, pero queda comida. Muy bien, al tercer día no pueden comer. Al tercer día, todo se supone que todo ya debería estar comido. Si ellos comen de allí, va a ser un pecado para ellos. Muy bien, ¿cuál es la intención de Dios al hacer todo esto en las leyes? Muy bien, que inviten a los pobres, que inviten a la gente. Eso es por el ritual que están haciendo, son leyes de rituales lo que estamos estudiando. Muy bien, eso es lo que vimos. Y luego aquí en el versículo siguiente, en el 19, dice: la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre, animal, inmundo, cualquier abominación inmunda, versículo 21 dice: y comiera la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Entonces, es algo tremendo. Ellos traen su ofrenda, pero si se hacen inmundos, o sea, no habla de la persona que es inmunda, sino habla del ritual, el ritual que ellos están ofreciendo. Si ellos llegan a tocar persona, se vuelven inmunda, ya vimos que son cadáveres, según Levítico, un animal muerto. Y si en ese proceso de traer la ofrenda ellos tocaron y llegan a comer, sí, eso es pecado delante del Señor. Entonces traen una buena intención, pero dentro de esa buena intención ellos cometen algo que Dios les está diciendo que no deben de hacer, y ellos llevarán el pecado delante de Dios. Y luego ya vimos acerca de la sangre también. Vamos a brincarnos allá a Levítico capítulo 7, versículo 26. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habitéis, ni de aves, ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre de tal persona será cortada de entre su pueblo. Ahí nos quedamos. Y para esto pues les di un versículo que es en Levítico capítulo 17, versículo 10, no me recuerdo, vamos a buscarlo. Levítico 17, versículo 10.
ahí habla de la prohibición de comer la sangre. Y ya concluimos para el día de hoy, ¿verdad? Si aplica para hoy o no aplica. Todo lo que estamos viendo de Levítico, ¿para quién aplica? Para el pueblo de Israel, ¿sí? Todo aplica para los israelitas. Todo lo que deben de comer, la grosura, ahorita vamos a ver el pecho de la ofrenda, todo eso. Muy bien, dice, si cualquier varón de la casa de Israel, dice que cualquiera, varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, comiere alguna sangre, dice, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. O sea, ninguna persona puede comer sangre porque va a ser cortado del pueblo de Israel. Versículo 11, ¿por qué? Porque la vida, ¿lo tenemos ahí en la pantalla? Porque la vida es la expiación de la persona. Muy bien, esa sangre trae la expiación de Jesucristo, la que fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces, no tanto es porque la vida está en la sangre, sino porque la sangre es dada para redimir, para perdón del alma. Es por eso que nosotros, bueno, eso ya no aplica para nosotros, ¿verdad? Porque la sangre que limpia mi pecado, esa es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de ahí decirles a ustedes que no coman fritada porque se van a ir al infierno, pues estaremos mal, ¿verdad? Entonces, eso es para el pueblo de ¿quién? De Israel. Eso, bueno, yo no tengo nada, si algo, no como, ¿verdad? Fritada ni morcilla, no me gusta. Pero si hay gente que dice, no, eso no, porque, ¿sí? No es por eso, sino es porque la sangre está donde. Es porque la sangre fue dada para redimir el alma. Muy bien, vamos a continuar con este último tema. Vamos a Levítico capítulo 7 y también vamos a tratar de empatarlo con a ver si aplica para el día de hoy para la iglesia o cómo lo podemos aplicar. Vamos al 7:28, 7 versículo 28 y 29. ¿Lo tenemos ahí? Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, ya vimos, cuando vimos esto habló más Jehová a Moisés, es porque es otro tiempo, ahí Dios le está hablando, le está dando unas nuevas instrucciones, y le dice así, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda de sacrificio de paz ante Jehová. Muy bien, ¿a quién deben de traer la ofrenda? Es a Dios, ¿verdad? La ofrenda es hacia Dios. El sacerdote es el mediador, y vemos que para nosotros el sumo sacerdote es Jesucristo, pero también nosotros hoy somos el real sacerdocio, somos la nación santa, es el pueblo escogido por Dios. Y luego vimos también que todo lo que el sacerdote no nada más era tener ahí la víctima, sino hay mucho trabajo que tenía que hacer el sacerdote delante de Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento vimos que todos nosotros ahora sirvamos a Dios con reverencia y con gratitud. Así lo vimos para aplicarlo el día de hoy. El versículo 29 dice, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. 30. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. ¿Quién se acuerda cómo era la ofrenda mecida? ¿No se acuerda? Cuando lo vimos. Una ofrenda mecida era agarrar la ofrenda y si se fijan aquí tienen que traerla con sus manos. O sea, eso era algo, es un principio que Dios está dando. Lo que tú vayas a traer, tráelo con tus manos y luego lo van a mecer, ¿sabes? Hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia otro. Esa era una ofrenda mecida que tenían que presentar como sacrificio mecido delante de Jehová, dice el versículo 30. Entonces le vamos a leer el versículo 31 y 32. La grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Muy bien, la grosura la hará arder el sacerdote en el altar. ¿Cuál es la parte que le va a corresponder a Aarón y a sus hijos de la ofrenda del animal? Es el pecho. Ya vimos que la grosura, ¿para quién es? Es para Dios. Nadie puede comer la grosura. Ya vimos la semana pasada, la grasa la podían usar para otros usos. ¿Quién se acuerda para qué la usaban? Muy bien, se usaba para usar velas, para hacer velas, ¿verdad? También. Ellos podían hacer velas, pero de comer la grasa no la podían comer porque estarían pecando delante del Señor. Muy bien, entonces ya vemos que hay una parte de la ofrenda que es para el sacerdote. Ese es el pecho. ¿Pero quién se lo está dando? Dios. Muy bien. O sea, no es la persona que trae. ¿La persona quién le trae la ofrenda? A Dios. ¿El compromiso con quién es? Con Dios. O sea, el compromiso es con Dios, no es con el sacerdote.
sacerdote, aquí traigo el animal y este es el pecho para usted. No, yo traigo la ofrenda y Dios está determinando que es Él el que va a dar la parte al sacerdote, al que está sirviendo dentro del santuario. Y en versículo, vamos a ver, 32, dice: y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón, dice, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Otra vez recalca, ¿quién es el que da la ofrenda a los sacerdotes? ¿Quién es el que le da la parte? Es Dios. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque tenemos que ver al final ahorita si aplica para el día de hoy o cómo lo podemos aplicar, ¿verdad? Entonces, muy importante, es Dios el que está dando la ofrenda, una parte de la ofrenda al sacerdote. No es que el sacerdote le diga, el pecho es mío, la espaldilla es mía. No, sino es Dios el que da. Versículo 30, y es un estatuto perpetuo, y cuando hablamos de estatuto perpetuo, es algo que se hace mientras que estén los rituales o las leyes de los rituales, ¿verdad? Para hoy ya no es perpetuo, para nosotros ya no aplica, ¿verdad? Según lo que hemos estado estudiando. Entonces vamos a ver el versículo 35, esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová. La cual mandó, versículo 36, la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Ya vimos lo del ungimiento también, es Dios el que los unge. Para nosotros hoy nos unge el Señor, para la iglesia, según 1 Juan capítulo 2, versículo 20, tenemos la unción del Santo. Hoy somos sacerdotes. Versículo 37 y 38, vamos a leerlo. Dice, esta es la ley del holocausto. Muy bien, es como un resumen de todo lo que hemos estado viendo estas semanas de la ley, porque ya viene ahora la consagración de Aarón y la de los hijos que vamos a ver la próxima semana. 37. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de ¿qué? De Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Todo eso está pasando ¿dónde? En el desierto de Sinaí, a un pie, ¿verdad? Ahí del monte acaban de recibir mandamientos que siguen vigentes para el día de hoy: no robarás, no matarás, no desearás. Pero ya en cuestión de las leyes ya no aplica para nosotros. Muy bien, ahora vamos a ver esto. Algo de lo que hemos estado estudiando de aquí aplicará para el día de hoy. Muy bien, eso es lo que vamos a ver nosotros. Muy bien, para esto nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Ya vimos las ofrendas voluntarias, las de voto, se deben de comer un solo día, 2 días, ¿sí? 3 días ya no deben de comerlas, se pudre todo eso, ya no deben, la carne se podría, pues ya no pueden comer nada de eso. Y aparte sería pecado delante del Señor. Entonces imagínense una persona del pueblo de Israel que viene con esa intención de decir, yo traigo una ofrenda, y luego se va quedando la carne y el tercer día la comió, ¿de qué sirvió todo lo que él trajo? Entonces eso Dios lo está haciendo para que dentro del pueblo de Israel, aquellos que son del pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Israel, sea el pueblo de Dios, entre ellos se promueva la generosidad entre ellos. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Invitar a sus hermanos, invitar a su familia, invitar a los del pueblo de Israel. ¿Saben que vengan? Porque vamos a presentar esta ofrenda delante del Señor. Es una ofrenda de sacrificio que hemos de comunión y es para que ustedes den. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Pues precisamente eso, promover esa generosidad entre el pueblo de Israel. O bien, ¿cómo lo podemos hacer ahora nosotros para aplicarlo? ¿O cómo aplica eso al día de hoy? Para eso vamos a ver, ahí terminamos el capítulo 7, pero vamos a ver cómo aplica, ¿sí? Para el día de hoy. Vamos a 1 Corintios, en la boca del hermano Pablo, del apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 al 14. Y es un tema muy interesante, ¿verdad? Porque a veces también hay preguntas que nos hacen, hermano, y ahorita pues van a surgir preguntas también.
vamos a tratar nosotros con la misma escritura, tratar de disipar esas dudas. Porque empiezan las diezmos, las ofrendas, cuánto doy, que si no doy, aquel pastor pide para que te vaya bien. Entonces, fíjense, vamos a ver esto. ¿Quién daba la ofrenda? Las personas venían y ofrendaban. ¿Sí? ¿Y a quién se lo traían la ofrenda? A Dios, muy bien. ¿Y Dios a quién se la daba la ofrenda? ¿A quién le daba parte de esa ofrenda? Al sacerdote, al que estaba sirviendo. Entonces, fíjense bien, esto es muy importante porque ese es el orden. Ese es el orden, es la persona trae la ofrenda a Dios y Dios de ahí da al sacerdote. Muy bien, vamos a ver cómo es que ahora dice Pablo y qué es lo que dice el Señor en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a 1 Corintios, vamos a poner mucha atención, 1 Corintios, para que también muchas dudas se nos sean aclaradas también. 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 y 14. ¿Lo tenemos ahí? Dice 1 Corintios capítulo 9, 13 y 14. Dice 1 Corintios 9, 13, 14. Dice así, se abre un signo de interrogación. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar que dicen, participan? Muy bien. ¿Qué está diciendo aquí? ¿A qué se nos viene a memoria eso que estamos leyendo ahorita aquí? Pues precisamente lo que estamos estudiando, ¿sí? Dice el versículo 13, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, todas esas ofrendas que traía todo el pueblo de Israel, eran cosas sagradas? Era muy sagrado que ellos trajeran las ofrendas, ¿sí? delante de Dios. Es delante de Dios, ¿sí? Ellos la traen y era tan sagrado a tal caso de que si ellos tocaban un cadáver, tocaban algo y no se esperaban a ser limpiados hasta la noche, no guardaban su limpieza, ellos podían hasta morir, podían ser cortados. O sea, para Dios es muy importante si todo lo que están haciendo ellos consagrado, de la ofrenda consagrada al Señor. Entonces dice la palabra en el versículo 13, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, ya vimos el altar, ya lo vimos en estas semanas, dice, del altar participan? El altar no es el púlpito, ¿sí? A este se le llama un púlpito, ¿verdad? Pero el altar es algo sagrado en el Antiguo Testamento, en el Levítico. Hoy decir, a ver, traigan ofrenda al altar, pues eso ya no aplica. O sea, ya no pueden traer, a ver, traen un chivito ahorita y ponerlo aquí en el púlpito, no. Esto no es el altar, esto es un cuadro de madera, ¿sí? Muy buena madera, por cierto, ¿sí? Y pues bueno, aquí lo trajeron, alguien lo trajo, ¿sí? No para mí, lo trajo pues, para las cosas de Dios, ¿sí? Pero decir, déjame pararme aquí en el altar, pues yo no soy un sacerdote de Levítico, sino soy un sacerdote, ¿sí? Ahora declarado por Dios, por lo que Cristo hizo por mí, que Él es el sumo sacerdote. ¿Amén? Entonces dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 15, versículo 14, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. Ahora sí, fíjate, eso es por eso que yo le dije, ahora vamos a verlo al Nuevo Testamento, cómo aplica para el día de hoy. Si se fijan, el apóstol Pablo está usando lo mismo que estamos estudiando nosotros. ¿Qué está sucediendo aquí? Para nosotros ya no aplican los rituales levíticos, ya no aplican esas leyes. Los mandamientos sí siguen vigentes, pero las leyes ya no, porque son leyes para el pueblo de Israel, están gobernados para un gobierno teocrático, que son de Dios, son sus leyes, es el pueblo de Dios. Mas sin embargo, dice la palabra ahora, así también ordenó el Señor. Fíjense lo que dice Pablo. Pablo dice, primero aplica lo de Levítico y lo dice, así también lo ordenó el Señor. Por la boca de Pablo dice el Señor que los que anuncian el Evangelio, ¿qué dice? Vivan del Evangelio. Muy bien, vamos a ver esto en Lucas capítulo 10. Vamos ahora, la boca del Señor en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 dice, vamos a ver el versículo 3 al 8. Entonces, hoy ya no se lleva el muslo, ya no aplica para nosotros, pero este es el mismo principio.
este es el mismo principio, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver en Lucas capítulo 10, versículo 13. ¿Lo tenemos ahí? Aquí. Dice el versículo 13. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Voy a leer el versículo 1, dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad. Los pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces está hablando de alguien que es un obrero, de alguien que está trabajando, que está haciendo algo para el Señor. Por eso, versículo 13. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. O sea, es una persona que tiene un llamado, que está haciendo algo y que sabe bien que va a recibir el martes, sí, por parte de afuera, cuando va a predicar el Evangelio. Versículo 4 dice así: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea esa casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Versículo 7. Y posar en aquella misma casa. Dice, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero, que dice, es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Dice, no os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Pausa. Entonces, ahora el Señor dice, ¿sí?, está aplicando lo mismo. O sea, ¿cómo podemos aplicarlo el día de hoy? Dios le daba el pecho, ¿sí?, de la espaldilla al sacerdote. Ahora, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Dice, ahora ustedes vayan, son obreros, prediquen el Evangelio, y donde vayan a esa casa y le reciban, ahí ustedes pueden comer. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué? ¿Porque qué? Porque el obrero es digno de su salario. Entonces, vamos a ver esto. Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros hoy ver todavía mucho más? Porque es Dios el que le da. Entonces, imagínense, son las personas, ¿sí?, las que ven a quién, a Dios. Es lo que estamos viendo, ¿sí? Y ahora, imagínense ahora llevarlo el día de hoy y un obrero que diga, oye, ¿saben qué? Pues yo pienso que mi salario no está muy bien. Yo pienso que el salario debe de subir. ¿Estaría bien o estaría mal? Algo que estamos estudiando ahorita. Vamos a ver 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Vamos a ver un poquito más. Y así podemos aclarar muchas dudas, ¿verdad?, y de todo lo que está pasando en el día de hoy en la iglesia también. Entonces, en 1 Timoteo, por favor, vamos a leer el versículo 5, capítulo 5, 17 y 18. Capítulo 5, versículo 17 y versículo 18. ¿Lo tenemos ahí? Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de ¿qué? De doble honor. Entonces, el doble honor es una palabra griega que habla de un respeto, de una honra y de una persona que recibe algo. Pero es una persona creyente, dice la palabra, es un anciano que está gobernando bien. Es una persona, primero, es un obrero, tiene un llamado, es un anciano, está gobernando bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en ¿qué? En predicar y enseñar. Esto es muy importante, pues la Escritura dice, no pondrás bozar al buey que trilla. ¿Dónde dice eso? O sea, Pablo le dice a Timoteo, mira, la Escritura dice esto, no pondrás bozar al buey que trilla. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, y ahí vamos a encontrar eso. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Dice, no pondrás bozal al buey cuando ¿qué? Cuando trillare. Entonces, cuando este buey está haciendo su trabajo, ¿verdad?, el trigal está haciendo su trabajo de trillar, era costumbre para ellos, de hecho era una ordenanza que Dios daba al pueblo de Israel, de que no le pusieran un bozal. ¿Por qué? Porque él mismo está trillando y él mismo debe de alimentarse. Entonces, 1 Timoteo, capítulo 5, versículo
versículo 17. Versículo 18 dice, pues la escritura dice, ya lo vimos en Deuteronomio, no pondrás bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero de qué. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? No pondrás bozal al buey que trilla, dice la escritura. Y luego también dice, y el obrero digno de su salario. ¿Dónde dice eso? En el que acabamos de leer, en Lucas. Entonces, fíjate lo que Pablo está haciendo. Pablo lo que está diciendo, mira, esto lo dijo Dios en el Deuteronomio, pero esto lo dijo mi Señor en Lucas capítulo 3. ¿Sí? El que acabamos de decir era Lucas capítulo 3, capítulo 10, del 3 al 8. Entonces, esto es muy importante porque es un privilegio que Dios está dando para aquel que está obedeciendo el llamado y que Dios dice nunca, así como el pueblo de Israel, aquel sacerdote pues nunca le faltaba que comer. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel siempre estaba pecando y siempre tenían que traer y pues él comía de él. ¿Aplicará para el día de hoy? Según Deuteronomio y ahora, y según el Señor y según por boca de Pablo, aplica en este sentido al que está predicando y que está enseñando y que está gobernando. No es la autoridad de él, es la autoridad de la palabra de Dios. Vamos a leer Gálatas 6, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas 6, versículo 6. Cuando lo tengan ahí me dicen si ya lo tenemos. Por eso entonces, si hay alguien que está al frente y esté pastoreando al día de hoy, esté predicando la palabra y que exija un aumento de salario a la iglesia, de acuerdo a lo que estamos estudiando, ¿estará bien? Por supuesto que no, porque se está brincando el principio que estamos estudiando en Levítico. Porque ¿quién es el que le da a los sacerdotes? ¿Las personas o Dios? Es Dios. Es Dios el que trae a las personas. Entonces, si Él no está contento, por eso yo decía en la introducción, ¿verdad? Si yo no estoy contento con lo que yo estoy recibiendo, ¿a quién le voy a decir? ¿A ustedes, la iglesia, o a Dios? Entonces, ¿será bíblico venir delante de Dios y desahogarme delante y decirle, Señor, esto, Señor, aquello? Entonces, yo puedo venir delante de Dios, ¿verdad? Y decirle al Señor, mira, Señor, pasa esto, tengo estas necesidades. Pero yo no puedo decir a la iglesia, oigan, a ver, como en muchas partes, ¿verdad? A ver, ¿usted cuánto gana, por cierto? ¿Sí? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? No sé si ustedes conozcan lugares así, pero hay lugares que sí les dicen, ¿sí? Bueno, en estos 28 años he salido de muchas iglesias que hacen eso. ¿Cuánto ganas? Tanto. Muy bien. ¿Cuánto es lo que les piden? El 10%, o sea, la décima parte de lo que ellos ganan de su salario, ¿sí? Semanal o quincenal. Entonces, esa ofrenda, ese diezmo era lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel. De hecho, había 3 tipos de diezmo, ¿verdad? Sí, este diezmo era para los levitas. Son levitas porque son de Aarón, de los descendientes. Entonces, de eso lo vamos viendo poco a poco. Entonces, ellos tienen un porcentaje porque son los que están sirviendo. Ellos están poniendo de la ofrenda que trae el pueblo de Israel. Pero había otro tipo de 10% también para extranjero, las viudas. Había otro tipo de 10% que se prorrateaba en el año, en 3 partes, si mal no recuerdo, era el 3.3. Entonces, todo lo que hablaba de diezmos era el 23.3. ¿Sí? Entonces, el venir yo y decirte a ti, como un pastor, que le diga a la gente, oye, tú me tienes que dar el diezmo, entonces estoy tratando de regresar al ritual levítico. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, todo esto, pero con este capítulo para ir adelantándonos. Ahora bien, vamos a leer algo más. Vamos a leer, ya leímos Gálatas 6.6. Gálatas 6.6 dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que ¿qué? Al que lo instruye. Entonces, volvemos otra vez. Ahora el apóstol Pablo dice, muy bien, esa persona está instruyendo, esa persona está enseñando y te está enseñando a ti algo, ¿tú qué vas a hacer? Dice el apóstol Pablo, en el versículo 6, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.
no nomás habla de dinero, ¿sí? Habla, dice, de toda cosa buena, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo ya no aplica para nosotros el diezmo levítico, aunque hay iglesias, por ejemplo, que se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y yo he tenido, pues, mucho que hablar también con personas que me preguntan, ¿no? Que llegan y te preguntan, oiga, hermano, si yo quiero dar el diezmo, digo, si hablamos del diezmo levítico, pues yo no soy un sacerdote levítico, ¿sí? Simplemente soy un pastor, soy una persona que le va a enseñar o que le está enseñando. Entonces, en muchos lugares, por un consenso se le llama, o por ponerse de acuerdo, ellos pueden decir, bueno, queremos dar el diezmo, o sea, queremos dar esa décima parte. Ese es un consenso de esa iglesia, pero no estamos hablando de algo que se puede imponer o que se puede exigir porque ya no somos el pueblo de Israel. ¿Sí me voy explicando? Entonces alguien dice, hermano, pues es que yo quiero dar mi diezmo. No, hay otros que no están escuchando esto y van a decir, no, ¿por qué? ¿Por qué vas a mantener a ese pastor? Que él trabaja y todo. Claro, el apóstol Pablo trabajaba. El apóstol Pablo, pues vamos a ver, él hacía tiendas. Él hacía tiendas y para no ser cargo para la iglesia. Pero eso es lo que nosotros tenemos que ver. Vamos a ver. Gálatas 6, versículo 6, dice, el que se ha enseñado la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Ahora vamos a ver 1 Corintios, capítulo 9. En 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios, capítulo 9, y versículo 11, vamos a leer. Vamos a leer desde el 8. ¿Digo esto solo como hombre? No dice eso también la ley. 9. Porque en la ley de Moisés, 9:9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, ya lo vimos. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? 1 Corintios 10:10. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Mira lo que está diciendo Pablo a los Corintios. O sea, Pablo le está diciendo a ellos, le está diciendo, yo tengo un derecho, pero vamos a seguir leyendo. Dice al final, dice, con esperanza de recibir el fruto, versículo 10. 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, por ahí ya cambió de la ley, ahora a la iglesia, a lo que él está haciendo en Corinto. Si lo material, o sea, fíjese lo que está diciendo. Yo te estoy dando lo espiritual. ¿Acaso empaca si yo te pido algo material? O sea, no tiene comparación lo espiritual con lo que él está declarando como un derecho que Dios le da a él, como alguien que está enseñando y predicando la palabra. Muy bien, leamos esto. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Versículo dice 12, dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Se lo está diciendo una iglesia que tiene todos los dones, pero no hay frutos en ellos. Es una iglesia que está constantemente siempre peleando, buscando cosas muy carnales. Entonces, Pablo le dice, es por eso que yo les digo esto, puedo usar este derecho, sí, dice, pero todo lo soporto por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Qué piensa la gente de allá afuera de las iglesias, de los pastores? ¿Qué piensan? Cuando alguien dice, ¿dónde vas? Y no es cristiano, y agrégale que está enojado con todo. ¿Dónde vas a una iglesia? No, nada más vas a salir con el pastor. ¿Va para que te quite el dinero ese pastor? ¿No dicen eso? Sí dicen eso. ¿Qué hace Pablo? No quiero ser obstáculo. Yo recuerdo, hermana, cuando una vez se bajó su hijo, se venía un taxista y él baja y me dice, digo, ¿por qué gastas mucho? Dice, no, es que me estaba diciendo, no, aquí vienes aquí que te quiten el dinero. Y luego dice, no, si el pastor también trabaja. No, ¿a poco sí trabaja? Sí, anda de sol y caramelizando. Es contador, pero él dejó todo, pero él carameliza, él hace trabajo. Y él no está pidiendo dinero ni nada. El que quiera dar,
¿verdad? Porque es una manera de que nosotros queremos que el ministerio se extienda, que el ministerio crezca, que se puedan hacer las cosas, que podamos extendernos, que podamos estar bien, que podamos ir a otro lugar, que prediquemos. Es para eso, para que se haga la obra de Dios. Entonces, 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 13 dice, no sabéis, versículo 2 dice, pero si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho. O sea, es un derecho que Dios da, ¿sí? Sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Es por eso que nosotros decimos, no, es que aquí no les exigimos, no les imponemos, pasen y dejen sus diezmos, no, pasen y dejen sus ofrendas, no, pasen y dejen sus premisas, no, ¿sí? Eso no lo hacemos, es un derecho, ¿sí? Que podemos tener porque enseñamos y el Señor dice, pero si yo no lo tengo, digo, vaya, si yo no recibo, yo no lo voy a reclamar a ustedes. Yo tengo que venir delante de Dios. Él es el que me llamó. Yo no tengo por qué decirle, a ver, oye, pues aquí como que usted, yo veo que usted gana mucho. Sí, o sea, imagínese yo llegar así. Yo lo veo que se mete la mano a la bolsa y saca el fajón de billetes y es da 20 pesos. Tampoco va a hacer eso. ¿Por qué? Pues yo sé que está pensionado, yo sé que tiene negocio, yo sé que esto, yo sé. Oiga, hermano, por cierto, ¿cuánto gana? No, porque eso es de gracia. Eso es dar conforme al corazón. Ya no se impone porque ya no estamos en el diezmo levítico, ¿sí? ¿Qué dice Pablo? No pongas bozal al buey que trilla, aquel que te hace participe de lo espiritual, aquel que está hablando por ti, aquel que te enseña la palabra. 1 Corintios capítulo 9, versículo 12, dice, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen de qué? Comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan. Ahora, está usando todo el ritual, usando lo mismo, y el versículo 14, así lo dimos un momento, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan de qué? Del Evangelio. Pero yo, versículo 15, dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Para Pablo es una gloria. Para Pablo es una dice, no, a mí no me desvanezcan. Le está diciendo a los corintios. Él recibía ofrendas de las iglesias como Tesalónica, de otras iglesias. Él recibía para él, no, para seguir obrando en el ministerio. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Entonces dice la palabra, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que está hablando Pablo? ¿Quién es este obrero? Es el que anuncia ¿qué? El Evangelio. Es el que predica la palabra de Dios. ¿Amén? Esto es muy importante. Versículo 18 dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho. ¿En dónde? ¿En dónde? En el Evangelio. Entonces, Pablo tiene un llamado, y el llamado es predicar el Evangelio. Pero en ningún lugar, ni en ninguna iglesia, ningún pastor puede decir y exigirles a las personas que le den dinero. ¿Sí? Hermano, los judíos ya en diezman. Los judíos no diezman. Y si yo nunca había hablado de este tema hasta hoy, ¿sí? Yo nunca había hablado de este tema, pero se va propiciando. ¿Y por qué? Fíjense lo que dice Pablo, porque hablando de este tema, va a haber gente que va a pensar equivocadamente. Ya está pidiendo, ya está exigiendo. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Entonces, dice Pablo, tenemos un derecho, pero no ejercemos de él, porque eso desvanecería mi gloria. Para Pablo es, yo trabajo, hago esto, pero hay que extender el reino de Dios. Entonces, de ahí a exigir un salario en un momento, o la otra, acordémonos del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel traía una ofrenda de voto y una ofrenda de acción de gracias, pero ellos la traían
pensando que en un momento difícil de su vida, Dios estaba comprometido para ayudarles, porque era un voto y era una ofrenda voluntaria, según lo que he estudiado yo, de todos los comentarios, a todo lo que recae en lo que ellos traían. ¿Cómo lo aplicamos para el día de hoy? Imagínense, ya no aplica para nosotros la ofrenda es Cristo, ya es el sumo sacerdote. Pero imagínense el hacer algo para Dios, pensando que yo lo hago para que Dios me ayude, estoy errando totalmente de lo que dice la Escritura. ¿Sí me estoy explicando? O sea, estoy errando porque a veces sí pasa, ¿vale? A veces podemos caer en ese contexto. Decir, no, es que yo hago esto para Dios, yo hice esto, yo predico, yo esto, yo aquello, y Dios está comprometido a sacarme a mí de este problema. No conocemos a Dios. No. En el pueblo de Israel ellos lo hacían así de esa manera. Nosotros no. Hacer eso es desconocer que ya Dios hizo por nosotros todo. ¿Qué hizo Dios por mí? ¿Qué hizo Dios por nosotros? Dios entregó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él entregó todo, así que yo no puedo venir ya delante de él y decirle, bueno, Señor, pues yo hice esto, ¿sí? Imagínense, no, yo tengo aquí 15 años y siempre he estado aquí, lloviendo, tronando, aquí estoy, Señor, ayúdame en esto. Puedo venir y venir delante de Dios y suplicar y rogar, pero pensar que por lo que yo hice, Dios me puede sacar de algo, eso no dice la Biblia, hermanos. La Biblia dice que Él ya mandó a su Hijo a morir por nosotros y derramó su sangre a morir por nosotros. Entonces, es decir, yo vengo y traigo y doy para que Dios me dé, como muchos pastores lo hacen hoy. Como muchos pastores dicen, pacta con Dios, dale a Dios, trae tus diezmos, trae tus ofrendas para que Dios te bendiga. Él lo está haciendo y la Biblia dice que se le llama mercaderes de la fe. ¿Sí me voy a explicar? Entonces, eso ya no aplica. Eso es muy importante enseñarlo, ¿sí? Y importante enseñarlo, ¿por qué? Porque desconocemos todo eso. Y mucha gente está acostumbrada así, ¿verdad? Y más que nada el contexto donde venimos, la de la Iglesia Católica. Entonces venimos al cristianismo y nos enseña y nos enfrentamos a un hombre que está al frente enseñándonos de una manera errónea y pensando y diciéndote, trae para que Dios te bendiga, hermano, ¿sí? Trae para que Dios te dé. No, ya Dios te dio todo. Esa persona, la verdad, si enseña así y todavía pide, la verdad, no les dejo. Pero una persona que está enseñando la palabra, una persona que está yendo y enseñando la Escritura, sí, es una persona que está predicando la palabra. Ese es un obrero de nuestro salario. Pero de ahí que te imponga y que te exija, está mal. Y también del otro lado, alguien, sí, que está en un lugar y que dice, es para la extensión del ministerio, ¿sí? Es para predicar la palabra. Pero igual, no será para que Dios me dé, ni para que Dios me bendiga, sino es conocer a Dios y caminar cada día con el Señor. Amén. Muy bien, hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a orar para las preguntas. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Enséñanos, Padre, porque cada día queremos aprender de ti. Gracias, Señor, porque hoy aprendemos, Señor, de lo levítico, de esos rituales y cómo aplica, Señor, para el día de hoy en nuestras vidas. Enséñanos, Dios, a seguir avanzando, seguir aprendiendo de tu Escritura, que podamos nosotros, Señor, recurrir a ella y aprender cada día de ella. Y que aquellos que van a escuchar, Señor, o aquellos que no pudieron venir, que escuchen esta palabra y que sean enseñados y que vayan creciendo a través de ella. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a tomarnos un tiempo de preguntas. Sí, gracias, hermano. Y vamos a darle gracias. ¿Me puedes pagar el frío, por favor? ¿Quieres frío? Señor, ¿lo puedes pagar, por favor?